Ya. Ok, chicos. Vamos a regresar. Vamos a seguir. No sé si hay alguna pregunta, algún interrogante, por favor. Parece que este semestre aún vamos a seguir virtual, parece, ¿no? Según lo que he preguntado y conversado, no nos dice nada, pero medicina y las otras carreras de veterinaria van a regresar a finales de este mes y diciembre. Nosotros aparentemente en enero, febrero, pero más seguro ya es en marzo que sí regresamos 100%, esperando que no haya un rebrote total de la pandemia. Ok, chicos, listo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El tema, lo que vamos a ver hoy es convolución y autocorrelación. Señales. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es analizar la convolución y autocorrelación de señales. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Vamos a ver convolución, autocorrelación y ejercicios. Listo, es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a dar unas pequeñas indicaciones antes de esto. Las indicaciones que vamos a tener para esta semana, por favor, para esta semana, tienen que hacer la práctica de laboratorio en Guide de MATLAB. Guide de MATLAB, solo la guía de laboratorio, el preparatorio, perdón. El preparatorio que quedamos de 2 en 1, que es el 1 y el 2, ¿no? La práctica 1 y 2, que es para la serie trigonométrica y la serie exponencial que tienen que presentar el día jueves. 1, 2, 3, hoy es, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 15, 17, 18, para el 18 de noviembre. Y para de hoy en 8 tendría que presentar el informe. Lo más técnico, lo más sencillo en el informe, ¿no? Que sería para el 20, no, sería para el 25, tendría que subirlo. Ahora sí le recuerdo, 25 de noviembre del 2021, el informe de laboratorio. Aparte de eso, tienen que presentar los ejercicios que se mandó de las tareas semanales. Sí, para el día jueves que tienen que subirlo. Y quisiera también ver un avance de los proyectos. Están investigando cómo están porque prácticamente tenemos un mes para poder presentar todos ellos. Sí, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Ingenieros. No, Inge. Ya, solo para nada más, ¿no? Ok. Espérame un ratito, dice que me enviaron una tesis.
Hoja de los... Espérame un ratito. Hoja 2. ¿Qué pasó? Presiona firme. Ahí sí. Ahí está. Solo le respondo a él y listo. Listo, ingenieros. Gracias. Ahora sí. Empecemos. A ver. Listo, chicos. Empecemos. Ok. No sé si me escuchan bien, por favor, o hay algún tipo de problema. ¿Se me escuchan bien? Sí, que sí se escucha. Ya. Sí. Ok. Vamos a hablar la primera parte que es convolución. Esto de transformada de Fourier, esto de lo que es densidad de energía y potencia, convolución y autocorrelación, son parámetros que nos sirven para poder entender el comportamiento de las señales y más que todo tienen aplicaciones, como les dije, industriales, tienen aplicaciones en sistemas de telecomunicaciones. Veamos qué es la convolución y ver el teorema de convolución y su aplicación. Primero, la convolución prácticamente es un producto entre dos funciones y se tiene una nueva función en el tiempo. Entonces, es un producto, voy a ponerles, es un producto entre dos funciones. Estas funciones deben tener en el tiempo. ¿Y qué se tiene? Como resultado, una nueva función también en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo una función x de t que voy a multiplicar por otra función y de t, y al momento de multiplicar estas dos funciones, algunos le ponen así x, porque se multiplica su módulo en función del tiempo, se va a tener una nueva función en el tiempo. Pero este tipo de análisis que se va a tener es ver el corrimiento de la función. ¿Qué quiero decir con eso? Matemáticamente me indica que el integral que va desde menos de infinito a más de infinito de x, voy a poner en función del tau, que va a multiplicar a la función y. Este es un tiempo, ¿no? Yo puedo tener en la función de menos tau más
el tiempo por la derivada de tau. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la función que estamos analizando es en esta función de un tiempo tau. Acá está con desplazamiento y este valor que nosotros tenemos en la función que puede ser en la primera o en la segunda, tiene o puede tener un valor positivo o un valor negativo. ¿Para qué me sale esto? Para poder interpretar y ver el desplazamiento que tiene una función en el intervalo de menos de infinito a más de infinito. A esta función se le considera como el teorema de convolución. Teorema de convolución. Significa que nosotros podemos tener un desplazamiento que puede ser en la primera función o en la otra. Tomando en cuenta que ya el tiempo es una constante, perdón, sino que simplemente cuando tengo la derivada de tau, tengo que ver el desplazamiento y es la que yo tengo que, si se puede decir, calcular. ¿Cuáles son las condiciones para aplicar la convolución? Son las siguientes. Primero, que la función x de t puedo tenerle igual con x menos t. Puedo tenerla. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente, voy a dibujar un rato, voy a ver si me sale bien. Aquí voy a tener x de t, aquí voy a tener t. Voy a tener una función que va a empezar en el origen y puedo tener una función así. Esta yo puedo tener, esta función es x de t. Pero al momento de decirme menos t, en el tiempo voy a tener una función que está acá. Entonces, la función está con desplazamiento hacia la izquierda, está x menos t. Entonces, las condiciones que me está indicando es que yo puedo tener la misma función, pero si me indica que el argumento de la función es negativa, está desplazado, puede ser a la izquierda o a la derecha, ¿no? Por ejemplo, otra condición, otro ejemplo, es que nosotros podemos tener que x de t puede tener un desplazamiento de x con un tiempo más 3, por ejemplo. En este caso, yo voy a dibujar una función. Aquí voy a tener x de t. Aquí voy a tener una función t. Y voy a ponerle, por ejemplo, la función... A ver, sí, voy a ponerle por acá. Voy a hacerle x de t menos t con t más 3. Entonces, supongamos, voy a hacerle acá. Perfecto. Baja una función escalar. Aquí prácticamente lo que voy a tener es una x menos t. Entonces, si le voy a desplazar hacia la izquierda, la función quedaría x menos t menos 3, ¿no? Que le voy a poner por el negativo que le voy a poner. O le puedo poner la función, no sé si me entiendan, x. ¿Y esto para qué me sirve? Me van a preguntar. X menos t más 3, ¿no? El desplazamiento podría hacerle, por ejemplo, acá. T, x de t, 1, 2, 3. Pues acá en el 3 positivo, la misma amplitud. Un ejemplo. Aquí. Y aquí voy a tener una x menos t menos 3. O sea, te estoy tomando menos t menos 3 desde el desplazamiento que tiene con respecto al siguiente. O la función que ya está aquí determinada sería x menos t más 3, si es que no le veo el punto de referencia. Podemos tener, por ejemplo, algunos casos en el sentido, caso C, las condiciones de que el desplazamiento empiece en el origen o el desplazamiento de la función de convolución puede tener una función
con la mitad de su periodo, pero simplemente recordar que la función puede estar desplazada a la izquierda o a la derecha. ¿Para qué me sirve todo esto? Acá tengo el tiempo es igual a 0, voy a poner un valor de amplitud, acá voy a tener un tiempo mayor a 0, acá voy a tener un tiempo menor a 0. Todo este tipo de análisis que nosotros podemos tener es que la función de corrimiento, tanto a la izquierda o a la derecha, lo que nos indica es que la función puede ser integrable y puede ser analizada para su análisis de energía y potencia y la transformada de Fourier. Entonces, el teorema de convolución, como vimos, el teorema decía que la integral que va desde menos de infinito a más de infinito de una función x tau, de una función, por el producto de la función y de menos tau más el tiempo por la derivada del tiempo, de tau de la nueva variable. ¿Qué puede significar esto? Por ejemplo, matemáticamente, como lo tenemos aquí, gráficamente lo podríamos tener en el ejemplo, acá ya sería tau, entonces x de t, por ejemplo, la función x de t podría ser más o menos ahí, que va desde menos 1, baja a más 1, y este es el valor 0. Y pongámosle un valor de amplitud de valor 1. Entonces, esta función va a ser x de tau, ¿sí? Por la función que nosotros tenemos. Ahora, con una función de desplazamiento negativo, porque el tiempo está con corrimiento, lo que podemos tener aquí sería que y menos tau sería, casito, tiempo tau de la función, sería que otra función voy a tener con menos tau, desplazada hacia la izquierda, ¿no? No sabemos el valor, pero podemos aplicarlo dentro de la función. Entonces, ahí tenemos una función x de t y una función con corrimiento, y el producto de los dos es lo que nosotros vamos a tener dentro de la convolución. Ahora, dentro de esto aparece lo que se llama el teorema de convolución. Perdón. Convolución. Más que el teorema, más que la ecuación del teorema de convolución. El teorema de convolución se aplica en funciones lineales en algunos casos. Entonces sería que una función f de t por una función g de t. ¿Qué voy a tener? Siempre el teorema de convolución para aplicar a las funciones en transformada de Fourier dice que debe tener tres condiciones, que sean integrables, limitadas y que el tiempo sea mayor a 0. Entonces, aquí voy a tener la integral de 0 a un tiempo t. De una función, el corrimiento puede ser en la primera función o en la segunda. Voy a hacerle en la segunda. Puede ser la función f en el tiempo tau por el producto de la función g del tiempo t menos el tiempo tau por la derivada de tau. O puedo hacer el producto, puedo hacer conmutativa, ¿no? G de t por f de t. Le pongo la segunda función como primera y me va a salir integral de 0 de t. Ya no le pongo la función f, sino g en el tiempo tau por la función f del tiempo tau menos la derivada tau por la derivada del tiempo tau, donde tau es la variable. Aquí ya tenemos el teorema de convolución para nosotros poder aplicar. Ahora, para resolver todos los teoremas de convolución en algunos casos, perdón, aplican o lo que se necesita matemáticamente, aplican lo que es Laplace para hacerlo. Laplace simplemente lo que hace es pasar la otra variable del tiempo al dominio S para poder aplicarlo. Aquí las funciones son de las funciones singulares, aplican, por ejemplo, también las de entidades trigonométricas, y en Laplace lo único que se va a tener es una función cuantitativa para poder
determinar, eso lo hicieron en sistemas lineales con la transformada de Laplace para aplicarlo en el teorema de convolución. Es decir, estoy aplicando otra función o el producto de la función para hacerlo. Se necesita Laplace exclusivamente. Ahora, nosotros tenemos el teorema de convolución, pero también tenemos lo que a veces tenemos en función del tiempo, podemos pasarle a la otra variable, que está o la variable S, pero también necesitamos lo que es la transformada inversa. ¿Sí? La transformada inversa ¿de quién? Del teorema de convolución. ¿Qué significa eso? Entonces yo voy a trabajar con Laplace de la función f de t por g de t, que voy a aplicar Laplace a cada uno, distributiva, f de t por Laplace de g de t, y lo que voy a tener directamente, ¿no? La función f en la función s por g en la función s. No es mayúscula, es una s minúscula o como ustedes quieran ver. Entonces yo aplico aquí Laplace, que también me aplica el teorema de convolución. Entonces yo para sacar la inversa voy a tener f de t por el producto de otra función, va a ser igual a la transformada de Laplace de L a la menos 1, ¿de cuál? De la función f en la variable s por g de s en la variable de cada uno, y esto va a ser igual a L a la menos 1 de la función f de s por Laplace de L a la menos 1 de g de s. Entonces podemos tener la función directamente. Es decir, que nosotros podemos aplicar Laplace para poder aplicarlo. Listo, hagamos ejercicios. Yo creo que más la teoría, más la problemática de esto. Hagamos el ejercicio, ¿ya? O el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo que se tiene. Vamos a tener un producto de una función h de t que es igual al producto de dos señales, t por e a la t menos 1. Listo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, antes aplicábamos simplemente en Fourier una señal. Analizábamos la potencia y ahora en cambio la convolución me permite relacionar dos señales. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que yo voy a tener un sistema de comunicación que voy a meter dos señales. Y al final voy a tener una señal. Es decir, que yo voy a tener una señal T y otra que es T e t a la menos 1. Es decir, que aquí T va a ser una función, puede ser una función, si se puede decir, rampa. Voy a ponerle acá para que ustedes lo vean. Una función rampa. Y acá vamos a hacer una función e a la t a la menos 1, que es prácticamente, sería decreciente, exponencialmente, podría ser así la función, ¿no? Va a ser la función en función del tiempo. Ok. Si ustedes se dan cuenta, la convolución, yo voy a analizar dos señales y que voy a tener a la salida de esta función que me va a permitir tenerla en otra función del tiempo. Voy a tener una función tau que puede estar con un tiempo, si se puede decirlo, t menos tau o, perdón, aquí sería h. Aquí sería ht, h1 o h2 de un tiempo t más un tiempo tau. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vemos en los sistemas de telecomunicaciones dos tipos de señales que nosotros podemos tener. ¿Cuáles son esos dos tipos o dónde se mezclan dos señales? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos estos de los moduladores.
Ahí tenemos dos señales. Tenemos en los circuitos sumadores lineales, tenemos en los sintonizadores y nosotros desplazamos el eje para poder saber el eje de la frecuencia cuando el tiempo siempre va a ser mayor a cero. Eso hay que dejarlo claro. Es decir, que vamos a evaluar siempre de 0 a un tiempo 1 de una función, ¿no? Entonces, la convolución me permite analizar qué puede pasar con los sistemas moduladores, sintonizadores, sumadores, que el sumador es un suma, resta, multiplicación y división al mismo tiempo. También tengo la multiplexación en el dominio del tiempo. Pero bueno, ahora, lo primerito que yo hago en los casos matemáticos, en esto de las comunicaciones, y voy a hacer dos casos. Uno, que voy a tener la integral, ¿no es cierto? ¿Cuál es la integral de la función que vamos a tener? Va desde menos infinito a más infinito, menos infinito a más infinito de la función x tau por y que puede tener un tiempo t menos un tiempo tau por la derivada del tiempo. Pero nosotros para poder resolver los ejercicios, recuerden que el tiempo de menos a infinito a más infinito debe ser que el tiempo evaluado debe ser mayor a cero. Entonces yo tengo la función era t y la otra es t et a la menos 1. Entonces prácticamente lo que yo voy a tener es, primer caso A, integral de 0 al tiempo de la función tau por e a la t menos, sería t a la menos tau menos 1 por la derivada del tiempo, o puedo tener de 0 al t por e, que puede ser de tau menos 1, que multiplica a t menos tau por la derivada del tiempo. No sé si se dan cuenta, perdón, aquí lo que estoy haciendo es cambiando o poniendo la derivada del tau, ¿no? En una función del producto que nosotros tenemos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos integrar esta función, a ver, déjenme ver, tau a la t a la menos 1 por la derivada de tau. Y la otra es con corrimiento por el producto de la señal. Por la derivada de esto. Ahora, ¿cuál es más fácil integrar o derivar? Recuerden que el tiempo es una constante, ¿sí? Eso hay que dejarlo claro para poder hacerlo dentro de la función. Entonces, yo me iría por esta función para poder hacerlo. Entonces, yo lo que haría sería que la integral de 0 al tiempo, perdón, ya se me está cayendo la batería. Perdón, un momento. A ver, voy a poner que la integral del 0 al tiempo de et menos 1 que multiplica a tiempo menos tau por la derivada de tau, ¿no? Esto va a ser igual a que a e a la menos 1 integral de 0 al tiempo que va a multiplicarse de e tau por el tiempo menos tau por e a la tau por la derivada de tau. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí, por favor? Ya. Entonces aquí lo que yo tengo es e a la menos 1 integral de 0 al tiempo de t por e a la tau de tau menos e a la menos 1 integral de 0 al tiempo de tau por e a la tau por la derivada de tau.
Entonces, aquí es lo que yo tengo que multiplicar. Aquí tengo dos funciones, porque acá prácticamente la constante saliera afuera y me va a quedar integral de tau, ¿no es cierto? Entonces, aquí me va a quedar, voy a poner u, la variable u, le voy a poner tau, de u voy a ponerle de tau. Me queda integral de dd, que va a ser igual a lo que me sobra, que la integral de e tau por la derivada de tau. Esto me va a quedar a b, es igual a e a la tau. Entonces, prácticamente lo que va a tener es que la integral de tau por e a la tau de la derivada de tau va a ser igual a u por b. Tau por e a la tau menos la integral de b es igual e a la tau por la derivada de du, que es de tau. Entonces ahí reemplazo y me quedaría igual. Esta de acá quedaría t por e a la menos 1, más lo que se calcula, podemos aplicar directamente Laplace para que ustedes lo vean, pero bueno, también se lo hace así de esta manera. Integral de 0 al tiempo de e a la tau de tau menos e a la menos 1, que va a multiplicar a esta relación que sería tau e a la tau por la derivada de tau menos e a la tau, y este va a ser evaluado de 0 al tiempo. Tan, 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 tan. Sí, ¿no? Si me equivoco, me ayudan, por favor. Tendría t e a la menos 1 que multiplica a e a la tau, que vamos a hacerle de 0 al tiempo, por menos e a la menos 1. Disculpe, Inge, Mande. le está multiplicando por el diferencial de tau ¿En cuál? en la parte de arriba. Este de acá. A ver, Abajo. este de acá. Abajo. ¿Dónde está Ah, Ahí, ahí. inglés? ya. Déjame ver qué hice. A ver, e a la menos 1. Multiplico, quedaría. Ay, sí, perdón. Se me dio eso. Porque solo simplemente tengo que poner esto, ¿no? E tau a la menos tau, me queda la integral, me queda esto e a la tau. Sí me quedaría sobre tau, pero... Ah, no, la integral me queda esto, es igual a 0 sobre t, ¿no? Ahí quedaría, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí. Ya, gracias, muy amable. A ver, aquí tendría que poner la variable donde es tau, la variable t. Entonces me quedaría, gracias ingeniero, me quedaría t, e a la t, menos e a la t, menos 0 por e a la 0, menos, quedaría e a la 0, quedaría menos 1, ¿sí? Y acá me quedaría, esto es igual a t por e a la menos 1, que multiplica a e a la t menos 1, menos e a la menos 1, que me quedaría t e a la t menos e a la t más 1. Hasta ahí me quedaría súper bien. Entonces ahí me quedaría, hago la distributiva, me quedaría t, quedaría e a la menos 1 por e a la t menos t por e a la menos 1 menos t e menos 1 por e a la t, menos por me sería más e a la menos 1 por e a la t y menos e a la menos 1. Entonces, este con este se me anula, ¿no? Más o menos, y este me quedaría igual a menos t por e a la menos 1 más e a la t por e a la menos 1 y menos e a la menos 1. Hasta ahí me quedaría, aparentemente. La solución. Entonces, si yo meto dos señales, me va a multiplicar, o el producto de las señales van a ser una señal, pero que va a tener en función de la suma y resta. Esta podría ser una solución. Hasta ahí. Pero como le vamos a aplicar Laplace, tendríamos que verlo. Sería L, que vamos a multiplicar a la función f de t por g de t
que va a multiplicar a la función de Laplace f de t por Laplace de la función g de t, y esto va a tener la función f de s por g de s. Es que hay más términos, yo la aplicaría. En este caso yo tengo 3 términos, entonces aquí aplicaría, sería Laplace de la función, sería t por e a la t menos 1 de Laplace. Perdón, este es de la función que tenemos. Déjenme ver, t a la menos t menos 1. Sí, la respuesta. Estoy aplicando ya para aplicarla. T a la menos t, voy a tener que es el Laplace de e a la t menos 1 por t. Esto, bueno, es lo mismo. Puede ser distributivo, lo que ustedes quieran ver. Aquí lo que voy a hacer sería Laplace de las funciones. Sería igual a e a la t por e a la menos 1 menos t por e a la menos 1 menos e a la menos 1. Recuerden que el Laplace que yo aplico es simplemente al tiempo, entonces esto va a ser igual. En el primer caso me saliera una constante que es e a la menos 1, me va a quedar Laplace de e a la t, me va a quedar menos e a la menos 1, Laplace de la función del tiempo, menos e a la menos 1 de Laplace de 1, en este caso. Si nosotros nos acordamos, quedaría factor común. Si ustedes se dan cuenta, sacó e a la menos 1 que multiplica e a la t. E a la t sería igual a 1 sobre s. Como es positivo, este es negativo, e a la menos 1 de esta primera parte. El valor de t quedaría menos, porque estaba aquí menos, sería 1 sobre s a la n más 1. Este es 1 y me quedaría ese 1 más 1 que quedaría 2 menos 1 sobre s. La transformada de Laplace. Ahí, ¿qué haríamos? Más del drama, Dios mío. ¿Qué haríamos ahí? Podría cogerle denominador común s menos 1 por s cuadrado. Este me quedaría s cuadrado menos s menos 1 sobre s cuadrado por s menos 1 menos s que multiplica s menos 1 sobre s cuadrado por s menos 1. De lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Bueno, ahí tomando en cuenta el denominador común, voy a ponerle s cuadrado por s menos 1, como ustedes crean. Aquí tendría s cuadrado menos. Sería s menos por menos sería más. Sería menos s cuadrado más s. Este me quedaría igual a ¿cuánto? Este se anularía y me quedaría 1 sobre s cuadrado por s menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre s menos 1 sería más, no, por sería 1 sobre s cuadrado. Entonces, lo que me quedaría es que este valor de aquí me quedaría 1 sobre s menos 1 sería e a la menos 1, ¿no? En este valor. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Bueno, pongámosle así. Hasta ahí, a ver, s menos 1
Pero me falta, ¿saben lo que me faltó? Ya. Esto me faltó. Todo esto por e a la menos 1. Esto por e a la menos 1. Me olvidas. Para poder multiplicar todo esto. Entonces, la solución me quedaría, pongámosle aquí, e a la menos 1 sobre s cuadrado por s menos 1, que me quedaría ahí. Entonces, aplicando la transformada de Fourier, en este caso, yo creo que podríamos dejarle ahí. Que e a la menos 1 de s cuadrado por s menos 1, porque en algunos casos me va a quedar esto, perdón, este de aquí, multiplicado por e a la menos 1, que nosotros tenemos. Y tranquilamente nosotros podríamos dejarla ahí la respuesta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que la transformada de Laplace de una variable que era t por e a la t menos 1, ¿qué se aplicaba? Se podría aplicar, por ejemplo, directamente el valor de la función, ¿no? Por ejemplo, t es igual a ¿qué? ¿A qué es igual t? Aplicando la transformación es 1 sobre s cuadrado. Y la aplicación de este de t a la menos 1 quedaría de Laplace de la función de e a la t por e a la menos 1. Aplicado esto, ¿a qué me queda? E a la menos 1 es una constante, me va a quedar e a la menos 1. E a la t es igual a ¿qué? A 1 sobre s menos 1, positivo, y multiplica por 1 sobre s cuadrado. Es decir, que yo puedo aplicar directamente Laplace para poder encontrar la respuesta o la función integrable aplicando convolución para poder llegar al valor anterior y de ahí aplicándole Laplace para poder tenerlo. Entonces, de Laplace lo único que me está indicando es poner en otra variable y me está indicando el producto de las dos señales que se puede obtener dentro de la función. Ahí quedaría la respuesta, ¿no? La solución del ejercicio. Ahora, no sé si estamos claros hasta ahí, por favor. Sí. Ya. Ahora, muchas de las funciones de nosotros, voy a poner más abajo. No, ya no tengo más. Tengo más arriba. Más arriba. Ahora, dice un ejemplo. Pero este ya es más fácil para ustedes porque ustedes se acuerdan. O sea, calcular, dice la transformada inversa, cuando tengo 2s más 1 sobre s más 1 por s cuadrado más 1. Calculemos, dice, o encontrar la función de origen que produce esta transformada de convolución que se está teniendo. Bueno, al aplicar la transformada inversa, lo que yo tengo que hacer es puro artificios matemáticos, se hace con completar el trinomio cuadrado imperfecto, fracciones parciales, equivalencias. Bueno, aquí lo que yo haría prácticamente es el denominador, lo que haría es que L a la menos 1 sería igual a 2S más 1. El denominador que mayor rango, bueno, podría hacerle así, S más 1, S más 1 es, ¿no? Que multiplica a 1 sobre S cuadrado más 1. Hasta ahí yo lo haría. ¿Qué más le podría hacer? 2S más 1, yo creo que está todo ya. Para poder hacerlo dentro de esto. Ya. Listo. ¿A qué sería igual? Aquí podría yo abrirle, no sé si se visualiza, el 2S más 1. A ver, ¿qué más le podría hacer yo? Para abrirle más la función 2S más 1, S más 1 por S más 1. A ver si yo le hago 1 sobre 1 más 1.
Mm, mm, Podría hacerlo de esta manera también, ¿no? L menos 1 podría hacerle 1 sobre S más 1 que multiplica 2S más 1 sobre S cuadrado más 1. Lo que hice es una asociativa que podría hacerlo. ¿Por qué le hice esto? Porque es más fácil cogerle este valor, porque ya sabemos que esto es igual a E a la T. Si este es positivo, este es negativo. Si este es negativo, es positivo. Facilita la primera parte y lo que tendría que encontrar es la transformada de este valor, de 2S más 1 sobre esto. ¿Pero a qué es igual eso? Me quedaría igual a 2S, le separo con S cuadrado más 1, más 1 sobre S cuadrado más 1. Si ustedes se acuerdan, cuando estaba S cuadrado, es la función seno y coseno. Entonces, yo tengo 2, la constante viene 2. Cuando es S y S abajo, me da 2, es la función coseno, que sería coseno de t, más esta función de aquí, sería la función seno de t. Entonces, con esto yo tengo que la transformada inversa va a ser igual a e a la t que yo tengo, a la menos t, que multiplica a 2 coseno de t más seno de t. Entonces, la función original para tener el teorema de convolución sería igual a ¿qué? A la integral de 0 al tiempo que multiplica a 2 coseno de t más seno de t por e a la menos t. Ay, se me quedó. Aquí sería menos t menos tau por la derivada del tiempo, de tau, perdón. Y este sería el teorema de convolución. Entonces, ojo, yo el producto puedo tener una suma de funciones, que esta es una función. Entonces, nosotros podemos tener varios tipos de aplicaciones en esto. Más fácil es poner la variable tau a la t, que es más fácil e integrable que la función doble, ¿no? Que claramente nosotros podemos aplicarlo dentro de la solución. No sé si tenemos preguntas hasta ahí, por favor. Ok, listo, chicos. Ahorita, ¿qué horas son? Va a ser 5 para las 8. Para que Yasmín suspenda un poquito para que vengan a desayunar, quedaríamos 8:10, 8:10 para que vayan a desayunar, ¿ya? Y nos veríamos en eso para ver lo que es autocorrelación y la última partecita de la materia, que es prácticamente conceptos básicos que nosotros debemos tener en cuenta y terminaríamos ya la materia en este primer capítulo. No sé si hay alguna interrogante, por favor. Ok, chicos, nos vemos en 15 minutos. Cuídense. Nos vemos.
Ok, chicos, vamos con la segunda parte, por favor. Listo. Recording in progress. Veamos la última parte, que es autocorrelación de señales, por favor. Autocorrelación de señales. Ok. Para definir lo que es la autocorrelación de señales, nosotros tenemos que primero definir lo que es la correlación. Correlación significa acoplar, es un proceso de acoplamiento, ¿no? Entonces es un proceso de acoplamiento. Con eso, ¿qué es una autocorrelación? Como ya sabemos que es autoacoplamiento, entonces autocorrelación es el proceso de acoplamiento de la señal con la misma señal, pero retardada, ¿sí? Entonces la relación o la autocorrelación, pongámosle, es el proceso de acoplamiento, porque sabemos que es correlación, ¿no? De acoplamiento de la señal con una versión retardada de la misma, ¿no? Con una versión retardada de la misma. Retardada de la misma. Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a tener es que un sistema de comunicación, yo voy a tener una señal X de T y en la salida voy a tener una función X' de T que va a ser igual a una X inicial de T más un tiempo tau. Este tiempo tau significa que tengo una correlación o un desplazamiento de la misma señal, a diferencia de la convolución que era en cambio el producto de dos señales. Entonces, esta autocorrelación le vamos a poner, pongámosle una función grande, pongámosle X mayúscula, que va a estar en función de tau, va a ser igual a ¿qué? A la integral que va de menos infinito a más infinito del producto de la misma señal X de T de xt más tau por la derivada de tau. Este tipo de ecuación que tenemos se aplica exclusivamente para señales que a veces no son periódicas, es decir, que tienen un lapso de análisis pequeño durante un intervalo y después vuelven a repetirse, pero después de otro tiempo, ¿no? Dentro de esto existen algún tipo de propiedades que son las siguientes. Tengo las propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Primero, vamos a ponerle que acá pongámosle que este sea un transmisor, vamos a ponerle TX en función del tiempo. Y aquí voy a ponerle una RX, pero en función de tau, para poder, en algunos libros tienen esa nomenclatura, entonces vamos a ponerle que las propiedades de la autocorrelación es prácticamente RX en función de tau va a ser igual a RX menos tau. Significa que yo en el tiempo de corrimiento el uno con el otro que están solo desplazados, significa que esto es una función par por simetría, ¿no? Ustedes ya saben, una función par es una función coseno para poder aplicarlo. Segundo, tenemos que en el receptor evaluado con autocorrelación en tau, siempre para evaluar la función debe ser menor o igual a la función evaluada en cero en el tiempo. Tercera condición habla de que el receptor o la salida en la variable tau va a ser igual o podemos tener una función de transferencia en el dominio de la frecuencia o obtener la inversa.
Eso es prácticamente lo que se aplica a la transformada de Fourier, ¿no? Pasar de un tiempo tau a la frecuencia o viceversa. Solo que tau ya va a estar en función del tiempo porque va a estar retardada. Y obviamente la última propiedad habla de que la salida de autocorrelación, cuando se evalúa en cero a la función, vamos a tener de que va desde menos infinito a más infinito, como yo tengo la función x de t por x de t más cero por la derivada de tau. En este caso, esta variable de tau, como se va a hablar en cero, esta va a quedar x de t, prácticamente la integral de la función va a ser desde menos infinito a más infinito de x cuadrado t, pero cambia la variable por la derivada de t. Esto se aplica para señales periódicas, pero si ustedes se dan cuenta, cuando la función se evalúa igual a cero, por eso este es tau, ¿no? Si no, yo no le pongo t, va a ser la función cero. Esto, si ustedes no se acuerdan, es como calcular la energía de la señal. Entonces, prácticamente la autocorrelación tiene función de la energía y la potencia. Entonces, la autocorrelación de recepción evaluada en tau va a ser igual al inverso del periodo, que va a la integral de menos infinito a más infinito de la función x de t por x de t más tau por la derivada de tau. Esto se aplica para señales no periódicas. No periódicas constantes en el tiempo, ¿no? Vuelvo y repito, en un intervalo de tiempo significa periódico así, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy analizando una señal ahí y un tiempo se hace cero y otra vez repite la señal. No es constante la periodicidad, pero en algunos casos se puede tener. En algunas no son periódicas, se les considera este tipo de señales, ¿no? Con esto, prácticamente nos damos cuenta que la autocorrelación de la señal tiene lo que es relación con lo que es la señal de energía. ¿Qué significa eso? La señal de energía es la cantidad de energía que nosotros podemos calcular. Recordando que una señal puede ser un pulso, un triángulo, como ustedes quieran verlo, y esta es una pequeña variación de tiempo, que debe ser menor a infinito para poder determinar la cantidad de energía. Entonces, prácticamente este valor tiende a infinito porque la mayor parte de energía debe estar concentrada en un intervalo. ¿Qué significa? Como les dije la otra vez, nosotros podemos tener un periodo ahí, podemos tener otro periodo ahí, y así la señal. La periodicidad puede variar, pero en algunos casos lo que hacen es coger la que tiene mayor amplitud. Cogen este análisis de intervalo, puede ser esta variación, y le cogen que la variación de tiempo sea menor a infinito. ¿Por qué le dicen que es menor a infinito? Porque están cogiendo un intervalo de la periodicidad de la señal. Como yo les dije anteriormente, la potencia de la señal va a ser igual a potencia, va a ser igual a voltaje por corriente. Esto es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Esto es igual a I cuadrado por la resistencia. Tomamos en cuenta lo que alguien me dijo y aplicamos lo que dijo David, máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia de energía de un circuito es que cuando la resistencia tiene un valor 1, es bien pequeñito, entonces prácticamente nosotros vamos a tener que la potencia en función del tiempo va a ser igual a que al voltaje al cuadrado por el tiempo sobre la resistencia, y eso es igual a una corriente al cuadrado en función del tiempo por la resistencia. Como aplicamos máxima transferencia de potencia, la resistencia se hace en 1 para que toda la energía vaya y no tenga ningún tipo de oposición. Entonces, la potencia de la función va a ser igual a voltaje al cuadrado, va a ser igual a una I cuadrado. Es decir, que voy a tener en conclusión una función al cuadrado por el tiempo. Y esta función me habla de que voy a tener una potencia por cada hercio que yo emita al momento de transmitir la señal. Entonces, con esto yo voy a tener
fórmulas que me sirven, que es la energía disipada. Energía disipada. Energía disipada va a ser igual, la disipada o consumida va a ser igual, por ejemplo, el intervalo de un tiempo t1 a un tiempo t2, valor absoluto de la función al cuadrado por el tiempo por la derivada del mismo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el mismo valor, solo que aquí cambia en función de f al cuadrado, de la función que les va a dar. Y esto es igual a la integral que va desde menos infinito a más infinito del valor absoluto de la función al cuadrado por el tiempo, por la derivada del tiempo, pero la condición es que sea menor a infinito. ¿Qué significa si es menor a infinito? Significa que está tomado en cuenta con un intervalo donde se concentra la mayor cantidad de energía. Tengo otra fórmula que también me permite determinar la potencia media disipada. En uno le ponen disipada con S, otros le ponen SC. Bueno, la potencia media disipada va a ser igual al intervalo entre un tiempo T1 y T2 es el periodo. Entonces, tiempo T2 menos T1 va a ser la integral de un tiempo T1 a un tiempo T2 del valor absoluto de la función al cuadrado que está en función del tiempo por la derivada del tiempo. El tiempo debe ser menor a infinito, por favor. Esto significa que prácticamente nosotros tenemos intervalo de tiempo, no se olvidarán. Y con eso, lo que John estaba preguntando, la densidad espectral. La densidad espectral, ¿qué nos indicaba la densidad espectral? La que nos indicaba es la distribución. ¿De qué? De energía o potencia en el dominio de la frecuencia. Eso es lo que es la densidad espectral. Nosotros aplicamos esta densidad espectral, especialmente la aplicación es en el filtrado de señales. Filtrar la señal. Ustedes de procesamiento de señales han visto el filtrado de coseno, de seno, de imágenes, otro tipo de término. Pero este tipo de filtrado que nosotros tenemos, especialmente de señal espectral, habla de la cantidad de energía en función del eje X, en función del tiempo. Dice que es la integral de menos de infinito a más de infinito. ¿De qué? De la función al cuadrado de t por dt. O en algunos, en el dominio de la frecuencia, integral que va de menos de infinito a más de infinito de x cuadrado. Pero en el dominio de qué? De la frecuencia por la derivada de la frecuencia. Esto se llamaba el teorema de Parseval, que ya les dije la otra vez. Este es el teorema de Parseval. Esta es la parte nueva que hay que aplicarlo en el dominio de la frecuencia. Ahora, ¿qué significa esto del teorema del... Aguántenme, ya, se me hizo más grande. ¿Dónde la hago? Chiquita, más chiquita. Mm, Ahí. ¿Dónde está? Ya, perdón. Ok. Entonces, el teorema de Parseval, ¿qué define? El teorema de Parseval define que la potencia ¿de quién? De las señales tiene una equivalencia. Es equivalente a la suma de la potencia
de sus componentes. Ya les explico. De sus componentes espectrales. Verán que al hablar de eso significa que la frecuencia fundamental tiene armónicos, es por eso. Y como tiene componentes armónicos para aplicar el teorema de Parseval, se toma si la señal es periódica o no. Es decir, porque voy a tener señales periódicas continuas y señales periódicas no continuas. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, para el análisis implementa la serie, se aplica, lo primerito que se aplica es la transformada de Fourier, automáticamente. Es decir, yo voy a tener la energía de X en función del tiempo, voy a tener integral de menos infinito a más infinito de una función phi en X en el dominio de la frecuencia por la derivada de la frecuencia. Cantidad de energía, tengo Joule sobre hercio. Esto es una función que está en el dominio del X o en el tiempo nada más, ¿no? Donde esta función phi de X, que está en el dominio de la frecuencia, no es nada más que igual a la función X al cuadrado que va a estar en el dominio de la frecuencia. Esta forma que nosotros tenemos, o esta forma phi, significa que es una forma de onda derivada de la densidad espectral de energía. Esto significa que la densidad espectral de energía. ¿Qué significa esto? Que la fórmula se parece muchísimo, pero la densidad espectral de energía para señales no periódicas se tiene que la cantidad de energía de dx en función del tiempo va a ser igual a 2 integral de 0 a infinito de phi de x en el dominio de la frecuencia por la derivada de la misma. Ahora, este tipo de fórmula también se aplica en señales periódicas, que es potencia de x es igual a 1 sobre el intervalo del periodo. La integral, si va de menos de infinito a más de infinito, se recomienda que cojamos la mitad del periodo, es decir, que va desde menos t medios a t medios de la función x cuadrado de t de t. Pregunto, ¿nosotros ya hemos calculado esto? Sí. Entonces ya hemos calculado la densidad espectral de energía. Lo único que hay que poner en el dominio de la frecuencia, tomando en cuenta que el periodo de x es igual al inverso del periodo integral que va desde menos el periodo medios hasta t medios de la función x cuadrado de t de t. ¿De qué vamos a tener? De la sumatoria de sus componentes. En el dominio de la frecuencia, ¿cómo se llama esto? ¿En qué función de la transformada de Fourier sería? Trigonométrica compleja. Porque estoy pasando del dominio del tiempo a la frecuencia, ¿no? Tengo que hacer una función compleja. Si yo tengo la función compleja en fórmula de Euler, voy a calcular la sumatoria que va desde infinito a más infinito de valores absolutos de Cn al cuadrado. Entonces, esta parte ya se transforma en C de X en el dominio de la frecuencia. Y aquí ya tengo la función de onda espectral de la densidad de potencia. Es decir, la potencia de densidad de la señal. Entonces, en pocas palabras, para terminar, Cx de la función va a ser igual a la sumatoria que va desde menos infinito a más infinito de la función Cn al cuadrado por la derivada, por la pulsos de Dirac en este caso que me va a generar, porque estos son armónicos, de la función f menos la función n f0. Estoy armando una función. Entonces, prácticamente la potencia
de esta señal va a ser desde menos infinito a más infinito de c de x de f por df. Si ustedes se dan cuenta, lo que yo voy a tener son pulsos de Dirac y lo que voy a hacer son con desplazamientos o corrimiento de la señal para obtener las mismas. Entonces, lo que nosotros hemos calculado, determinado, hemos hecho anteriormente, se aplica de la misma manera como se lo ha hecho hasta la actualidad. Ya, por ejemplo, un ejemplo. El ejemplo dice hallar la potencia promedio de la función x de t va a ser igual a 30 coseno de 2pi f0 de t. Entonces dice que encontremos la potencia, dice. ¿Qué haríamos ahí? Es decir, que encontremos la potencia px usando el tiempo ts promedio. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Prácticamente sería la potencia px va a ser igual al 1 sobre el periodo integral de menos t medios a t medios de x cuadrado t de t. Entonces, tiempo promedio va a ser igual a ¿qué? En este caso sería px va a ser igual a 1 sobre el periodo t0 en este caso, que va desde menos t medios a t medios. Cuando vamos de menos infinito a menos infinito, se va a poner siempre de menos t medios a t medios para no tener ningún tipo de problemas. Como la función va a ser x cuadrado, va a ser 30 coseno de 2pi f0 de t, la función al cuadrado. Si tenemos esta función px sería igual a px, va a ser igual a 900 a t0 integral de menos t0 sobre 2 a t medios o a t0, pongámoslo igual. Esto me va a quedar igual, quedaría 1 medio más coseno de 4pi f0 de t sobre 2 de t, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. O sea, ¿Perdón? Es que este me queda coseno cuadrado, ¿no? Entonces, por eso coseno cuadrado es 1 más coseno de 2x sobre 2. Es lo que hago. Cuando les dice promedio es que tiene un T0, no es un valor T0, pero bueno, eso es lo que dice el ejercicio. Resolviendo esto, ¿qué hacemos? La potencia media sería en este caso, voy a poner Px, va a ser igual a 900 sobre T0. Acá voy a tener, la integral sería T cuadrado, más coseno va a ser seno, positivo, seno de 4pi f0 de t sobre 4, sería 4pi sería 8pi f0, ¿no? Evaluado desde t0 medios hasta t0 medios. Listo. ¿Qué más hacemos? Si se me quedó, ya no tengo más espacio abajo. Entonces vengo acá. ¿A qué va a ser igual? Bueno, ustedes ya pueden calcular, le quedaría 900 sobre T0. Esto me va a quedar igual a, ¿cuánto me quedaría? Sería T0, sería T cuartos, más seno de 4pi F0, que sería 4pi F0 por T0 sobre 2, sobre 8pi F0. Si me equivoco me ayudan, más T0 cuartos, ¿no? Porque este es menos elevado al cuadrado. A ver, déjame ver. Sí, ¿no? Límite superior menos límite inferior, que sería menos. Sí, sí está bien. Menos con menos se hace más. Me queda menos seno de 4pi
F0 menos T0 sobre 2 sobre 8 pi F0. Este valor de aquí que me va a salir 4 pi FT02, ¿cuánto me va a salir este valor? Me va a quedar 2 pi, ¿no? Por cualquier valor que yo voy a tener, este me va a salir 0. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí. Ya, lo mismo acá. El argumento de seno de menos x, seno de menos x es igual a menos seno, ¿no es cierto? Entonces esto va a quedarme seno, para poner aquí el valor que va a ser límite superior menos límite inferior. Aquí sería para quitarle el menos. Aunque podría hacerle acá, pero me va a salir negativo, no va a quedarme positivo, ¿no? Y este valor igual va a salir 0, porque si es que le ponemos, le evaluamos, me va a quedar 0 de la misma manera. Entonces la potencia Px es igual a ¿cuánto? A 900 sobre T0, que multiplica un cuarto más un cuarto es un medio, que sería T0 sobre 2. Chau, chau. Y me sale que la potencia media de estas señales de 450 vatios sobre hercio, para nosotros poder calcular la función. Si nos piden los componentes espectrales, tendríamos que calcularle por la transformada compleja de Fourier para poder hacerlo, ¿no? Hacer esa parte. Es decir, lo siguiente. Voy a irle acá. Perdón, ¿no? Sí está claro esa parte, ¿no? Nada del otro mundo. Pongámosle B. Obtener las sumatorias de los coeficientes espectrales. ¿Qué significa? CXF va a ser igual a la sumatoria que va desde infinito a más infinito para el absoluto de Cn al cuadrado por pulso de Dirac de la función de la frecuencia menos cada una de las evaluadas con desplazamiento. Entonces aquí lo único que tenemos que calcular es que Cn, que va a ser igual a 1 sobre el periodo integral del 0 al periodo de x de t, la función, por e a la menos j n omega t de t. Listo. Con esto vamos a calcular Cn va a ser igual a 1 sobre el intervalo t0 de menos t0 medios hasta t0 medios de 30 coseno de 2 pi F0T, voy a pensar que es algo aquí. 30 coseno de T, que multiplica a E a la menos J N omega T de T. Listo. ¿Qué haríamos ahí nosotros? Lo que ustedes harían, porque hasta ahí tengo que enseñar. Hasta ahí generar la señal y función. Es sumamente sencillo porque es lo que se hace mayormente. Sí, ¿qué haremos ahí, ingenieros? Calcular los coeficientes. Calcular los coeficientes y eso va a quedar de tarea. Es lo único que van a hacer a mano para el día. Voy a tener la siguiente clase. Miércoles creo que toca. Es solo a mano en una hojita y les suben ya para ya ponerles 10 en esa tarea. Es lo único ejercicio complementario que es por el tiempo que ya nos falta también. Si estamos de acuerdo, ahí lo que yo haría sería pasarle el coseno. Yo desde mi punto de vista, yo le haría Cn sería igual a, el 30 le puedo mandar afuera, sobre T0, integral de menos T0 medios a T0 medios. Si no me dan, vuelvo y repito, ojo con eso, si no me dan, la integral me dice que va de menos infinito a más infinito, yo calculo T medios a T medios. Siempre la función. Entonces aquí yo le aplicaría Euler a la función coseno. ¿Qué sería la función coseno? Quedaría E a la J 2pi F0 de T.
más E a la menos J 2pi F0 de T sobre 2, ¿no? Que multiplica a E a la menos J N omega T. En algunos casos, ustedes lo que podrían hacerle aquí es E a la J 2pi omega 0 de T más E a la menos J 2pi omega 0 de T para que no estén con esto, a veces nos equivocamos por la derivada del tiempo, perdón, por E a la menos J N omega T. Ahí entramos las funciones y calculamos. Sumamente sencillo, ¿no? Porque en funciones de señales hasta ahí. No sé si tengan preguntas. Queda este de tarea, nada más, ¿no? Si pueden acabarle. ¿Qué calcularon? Ingenieros. ¿Cuántos somos? 16, ¿no? Hagámosle grupos de 2 personas, ¿les parece? Sí. Ya. Sí, ya sé que tienen deberes full. Ya, y sube una persona a la aula virtual para el día. ¿Para qué día quieren? Bueno, entonces no me dicen nada para el miércoles, ¿ya? Jueves, Inge, por favor. No me dicen nada y yo estoy preguntando. ¿No? Dice, Pues nada más se activa la cámara y la cámara del micrófono, Inge. ok, jueves, ¿ya? Solo hay que completar y esto. Es la tarea. Listo. Hasta aquí hemos terminado el primer capítulo, que es prácticamente un repaso de lo que ustedes ya han visto y yo creo que no estamos nada del otro mundo. ¿Alguna pregunta, por favor? Ok. Una pregunta en general del Dígame. gráficos. El gráfico de la transformada de serie de Fourier en lo que es la parte trigonométrica y en la parte de los coeficientes exponencial, lo único que varía es que el uno va de 0 a infinito y el otro va desde menos infinito a infinito, ¿verdad? Correcto, pero el tiempo para evaluarles de gráficos de 0 a, o sea, matemáticamente va de 0 a infinito. De n gráfico puedes dibujarle de menos de infinito a más de infinito. Es la única relación que existe. Es verdad lo que tú me dices. Entonces en el gráfico tenemos que mostrar de esa manera, ¿verdad? Claro, de ley tienes que hacerles. Por eso, cuando no sé si te acuerdas vos, una que vimos la transformada de Fourier cuando salía, perdón que te grafique así, salía así y venía acá. La densidad espectral. Entonces, cogía desde menos infinito a más infinito. Regularmente las funciones que son en funciones complejas siempre vienen en funciones pares, es decir, vienen con coseno. Es decir, que nunca empiezan en el origen las funciones. Siempre se cogen eso. Entonces, algunas vienen así con funciones triangulares o vienen así. La mayoría vienen eso. ¿Cuál es el objetivo del capítulo 1? Que tú tengas la capacidad de interpretar, por ejemplo, que la transformada de Fourier, pero en la forma, por ejemplo, trigonométrica, la forma exponencial. ¿Para qué me sirve? Esta trigonométrica nosotros pasamos del dominio del tiempo a la frecuencia, pero esta forma exponencial es la que mejor se trabaja para nosotros poder calcular la densidad espectral de potencia. ¿En qué se basa? En la fórmula de energía y potencia. Energía y potencia que nosotros ya calculamos, que es para saber cuánta cantidad de energía tiene para generar un pulso, un periodo, y la potencia es cuánto genera esta cantidad de un pulso, un periodo, varias veces en función del tiempo. La correlación es cuando yo tengo dos señales del modulador en función del tiempo se sumó, ¿qué señal tengo yo a la salida? Convolución. Y la autocorrelación es para poder determinar la cantidad de energía aplicada en correlación, pero evaluada a sí mismo, si la señal puede ser tratada a través de un filtraje, es decir, la señal tiene así de ruido, pero tú le tratas y la amplificas, y le aumentas no tanto la potencia, sino a través de un filtraje, haces que la señal tenga evite la interferencia, tiene una potencia natural, y si la potencia es necesaria, podemos utilizar un amplificador y enviarle la transmisión. Muchas de las señales de procesamiento que ustedes han visto o van a ver, por ejemplo, en maestría, este tipo de señales, o conocidas como ondas electromagnéticas, se les ve en un tratamiento de las antenas. Tratamiento de las señales de antenas, me sirve para señales inalámbricas, móviles, todo lo que es tratamiento de las señales. Inclusive,
Estas señales para saber lo que son transmisiones netamente digitales o analógicas en comunicaciones ópticas para ver, por ejemplo, yo veo esta señal, digo, qué lindo que está transmitiendo, pero después tú ves una señal así o ves una señal aquí. Es la misma. ¿Qué puedes interpretar? La primera tiene la mayor cantidad de potencia, la roja está con, ¿verdad? Pero se expandió, no se expandió, no es banda ancha. La tercera está desplazada, está con corrimiento. ¿Qué pasó a la señal? Entonces, la transmisión tiene una buena señal. Hay intermitencia. Para eso me sirve el tratamiento de la señal. Hay intermitencia porque hay desplazamiento, aumentó la atenuación, aumentó la dispersión. ¿Qué pongo? Filtros, unos buenos moduladores, pongo unos buenos sintonizadores y unos buenos, una buena conexión a tierra en el circuito. No sé si me entiendan a dónde quería ir yo. No sé si, John, está ahí tu pregunta, por favor. Sí, ya fue eso. Ya, ahora, hasta aquí terminamos. El día miércoles empezamos el capítulo 2. Sí, el capítulo 2. El capítulo 2. Vamos a ver teoría de la información, ingenieros, y entramos ya netamente cosas nuevas. Y el día miércoles entramos, jueves práctica y el otro lunes tienen prueba. Lunes tienen prueba del capítulo 1. ¿Basado en qué? Yo el día jueves mando una tarea del capítulo 1. Verán que es capítulo 1. Yo lo que mandé la tarea fue solo del temario, que no se fue más. Son 2 o 3 ejercicios que son largos, pero les sirve. Y de la prueba de ser, ya voy a ver cómo lo hago y cómo hacer el ejercicio, porque tendría que hacer ejercicios y ver. Ahí se me complica a mí un poquito, pero bueno, hay que ver cómo yo lo voy a planificar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, ingenieros? ¿Quedaríamos ahí? No sé si tengan Ingeniero, preguntas. pregunta. No sé Díganme. si nos puede cambiar la prueba para el día miércoles. Lo que pasa es que yo ahorita tengo con una computadora que no es mía, porque esta, o sea, se me quemó y estoy intentando ver si me pueden arreglar, si no me toca comprarme otra. Entonces Ya, me dijeron que tal vez me entregaban el viernes, pero no es seguro. ya, ingeniero. Por favor, Entonces, Inge, no hay gracias. problema. Miércoles, ¿les parece, ingenieros? Sí, Inge. Ya. Entonces, clases de teoría de la información vemos el miércoles y el lunes. No se preocupen, lo más sencillo, lo que más significa, porque ustedes van a ver, por ejemplo, lo que se aumenta son las tareas de un poquito. Yo sé que creo que estoy esforzándoles más, pero valdrá la pena. La única tarea es eso para el día jueves, por favor. No se olviden de hacer de MATLAB para que me presenten y hacer en guide para después hacer al final, porque eso también es trabajo. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge. Ok, ingenieros. Entonces nos vemos el día miércoles en clase 9, el jueves hacen los deberes en grupos de 2, de este ejercicio de calcular los coeficientes, que es muy sencillo, y nada más. Cuídense mucho ya para que entren a la siguiente clase. Me despido. Gracias por conectarse. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Pasen bien.